Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal YouTube de Nodon España. Hoy estoy aquí para hablaros de cómo domotizar un radiador eléctrico, pero no cualquier radiador eléctrico, un radiador eléctrico por hilo piloto. Si no sabéis lo que es, si queréis saber más, os lo cuento todo ahora mismo. Bueno, antes de empezar, deciros que ya publicamos un vídeo sobre esto de los radiadores de hilo piloto. Os lo ponemos aquí y si queréis podéis parar este vídeo, ver el otro y así os enteraréis quizá un poco mejor, aunque os voy a contar casi todo lo que debéis saber sobre estos radiadores. Bueno, ¿qué es el hilo piloto? Hilo piloto es una tecnología francesa que se usa básicamente en el mercado francés para controlar los radiadores eléctricos. El radiador de hilo piloto es un radiador que trae un cable más, un hilo más, un hilo de color negro, y por ese hilo es posible mandar consignas de temperatura al radiador. Es una tecnología bastante sencilla, pero bastante interesante porque permite realizar grandes ahorros de luz, de electricidad. Si lo comparamos con un radiador normal, convencional, sin hilo piloto, pues un radiador de hilo piloto puede ahorrar hasta un 30% con respecto al otro. Entonces es interesante. Bueno, como decía, a través de ese hilo podemos mandar una consigna. En realidad, estos radiadores de hilo piloto, aparte de este cable, tienen un termostato básico incluido, incorporado, y aquí en su pantallita, luego os enseña el radiador. Este es un radiador de hilo piloto, obviamente. En su pantallita podemos establecer una temperatura de confort, que se llama. Y tenemos libertad para establecerla, generalmente pues entre 20 y 22, según queramos. Y esta es la que vamos a establecer aquí en el radiador. A partir de ahí, este radiador va a entender niveles, modos de funcionamiento. Esas consignas, esos comandos para pasar de un modo a otro, se lo vamos a pasar por ese hilo negro del que hablaba anteriormente. Así que a través de ese hilo le podremos decir, ponte en modo confort, y él sabrá que se va a poner, por ejemplo, a 22, si lo hemos establecido, la temperatura de confort en 22. También le podemos decir, ponte en modo eco. Si le decimos esto, él se va a poner en 3,5 grados menos que la temperatura de confort, es decir, 18,5. Y también puede entender otros modos. Puede entender hasta 6 modos realmente. ¿Qué modos son? Pues confort, como decía, eco, confort menos 1 grado, confort menos 2 grados, antihielo. Antihielo es una temperatura de 7 grados, es decir, que el radiador se va a apagar, pero mantendrá al menos una temperatura de 7 grados en la habitación para evitar que se congelen las tuberías. Y finalmente un sexto modo que es parada. Bien, pues es así de fácil. Cogemos el radiador, compramos un radiador de hilo piloto. Ahora os contaré más sobre esto, dónde comprarlos, porque también se pueden comprar en España, por eso os cuento todo esto. Establecemos nuestra temperatura de confort y a partir de ahí, si tenemos un módulo como este de Nodon de control de calefacción por hilo piloto, en este caso Zigbee, en el vídeo anterior que os citaba os hablé de este mismo módulo pero en tecnología en Ocean, pues podremos domotizar muy fácilmente nuestros radiadores de hilo piloto y realizar grandes ahorros energéticos. Por lo tanto es así de sencillo. Un hilo adicional, negro, ahora lo veréis, una pantalla a través de la cual vamos a establecer nuestra temperatura de confort y un módulo de Nodon que nos va a permitir hablar con nuestro radiador a través de la domótica para pararlo, para ponerlo en modo antihielo cuando nos vamos de un fin de semana, por ejemplo, o para ponerlo en modo eco por la noche y en modo confort si estamos trabajando o si estamos en una habitación donde hacemos vida. Este es el resumen. Bueno, y me vais a decir, bueno, pero esto es tecnología francesa, has empezado por ahí en tu vídeo, efectivamente. ¿Por qué os hablo de esto? Porque resulta que hay fabricantes españoles, no pocos, que fabrican radiadores de este tipo de hilo piloto. Es verdad que los fabrican especialmente para el mercado francés, pero es verdad que también se venden aquí en España. Entonces, ¿por qué privarse si estos radiadores no son muy caros y si con ellos podemos realizar grandes ahorros energéticos, como decía antes? ¿Qué marcas son? Pues las puedo citar.
Por ejemplo, este radiador que tenéis aquí es Haberland, es una marca española que vende mucho en Francia, pero que también vende sus productos aquí en España. Se pueden comprar pues, en grandes superficies de bricolaje o también en Amazon se venden, es muy fácil encontrarlos. También el Nur-Gavarrón, otra marca española, también Ducasa, otra marca española. O sea que no son pocas las marcas españolas que hacen este tipo de radiadores, que no son muy conocidos en España, incluso se venden y muchas veces en el manual pone este hilo negro es para el mercado francés. Pues no, lo podemos usar aquí con nuestros módulos de Nodon y aprovecharlos. Si os acercáis un poco más, ahora os cuento cómo conectar nuestro módulo de calefacción por hilo piloto Zigbee, el nuevo, porque anteriormente teníamos uno en tecnología Enocean, el del vídeo que os decía antes, y así lo veis y podéis decidir si os interesa incorporar este tipo de radiadores, porque es verdad que con el boom de las fotovoltaicas, mucha gente está instalando aerotermia en su casa, es lógico, pero no todo el mundo puede llegar a esa inversión o desea hacer esa inversión de la aerotermia, que es una inversión bastante importante, y decide sustituir pues, sus radiadores anteriores, que a lo mejor eran por gasoil o por gas de agua caliente, por unos radiadores eléctricos, y creo que esto es una muy buena oportunidad. Bueno, pues aquí tenéis el nuevo módulo de calefacción por hilo piloto Zigbee. Es un módulo que es compatible con Zigbee to MQTT, básicamente, y eso lo hace compatible con un montón de controladores. De hecho, luego, después de enseñaros cómo se conecta, os enseñaré rápidamente varios sistemas domóticos donde lo hemos incluido para enseñaros cómo es. Bueno, pues el típico módulo de Nodon que abrimos aquí. Nos encontramos aquí dentro pues, el módulo en su formato habitual, pero, como decía, en tecnología Zigbee. Y precisamente os voy a enseñar cómo conectarlo a un radiador de hilo piloto. Vais a ver que es bastante sencillo. Ante todo, vamos a cortar, por supuesto, la corriente, seguridad ante todo, por lo tanto, bajamos el automático donde vayamos a conectar este radiador, muy importante. Y a partir de aquí pues podremos trabajar con seguridad. Lo primero, nuestro radiador está aquí y el cable que sale de él es este. Es un cable que viene generalmente tratándose de radiador de hilo piloto, no vendrá sin enchufe. Y es un cable, una manguera, que tiene 3 hilos. De hecho, estos 3 hilos, aquí en este radiador, que es de fabricación española, repito, viene identificado, aunque vienen identificados los cables en francés, porque está más bien destinado al mercado francés, aunque como decía antes y repito, se puede comprar aquí en España sin ningún tipo de problema. En varios sitios además. Bueno, pues hay 3 hilos, muy fácil. Hay un hilo azul, que es el neutro, como es lógico. Un hilo marrón, que es la fase, esto también lo entendemos todos, y finalmente un hilo negro, que es el cable de hilo piloto, el hilo piloto del que os hablaba anteriormente. Y como os decía, vienen perfectamente aquí identificados, aunque en francés. Hilo piloto es este, aquí tenemos el neutro y aquí tenemos la fase. Por lo tanto, muy sencillo de identificar. Por otro lado, tenemos nuestro cable de alimentación, donde vayamos a conectar. Esto puede ir, lógicamente, lo más normal es ir a una caja de conexiones. De hecho, en Nodon tenemos una que os voy a enseñar después, que es muy adecuada para esto. Aquí nuestro cable de alimentación tradicional, con el cable marrón, la fase, y el cable azul, el neutro. ¿De acuerdo? Pues con estas dos cosas, estas dos mangueras y este módulo, os voy a enseñar cómo se conecta. Vais a ver que es sencillo. Bueno, si miráis aquí el módulo, tiene 6 bornas que están perfectamente identificadas. Pues aquí tenemos la primera borna empezando por la izquierda, identificada con una flecha para arriba, como para adentro, y una L. Pues aquí está claro que lo que vamos a poner es nuestro cable de alimentación, la fase. Después tenemos
la segunda borna, identificada también con una L y con un radiador, pero para abajo. Es decir, que aquí vamos a poner el cable de fase del radiador, que va al radiador. Bien. Seguimos. Aquí tenemos la tercera borna identificada como FP, que sería hilo piloto en francés, y por lo tanto aquí pues pondremos el cable negro que sale de nuestro radiador, ese famoso hilo piloto que nos va a permitir controlar el radiador. Seguimos. Después tenemos otra borna, la cuarta, con una flechita para arriba y una N de neutro. Eso significa que es el cable de alimentación en neutro, el que vamos a poner aquí. Y finalmente, aquí, esta borna que tenéis aquí, esta no la vamos a usar, es una segunda borna N, por si nos hiciera falta, pero no la vamos a usar. Y finalmente, la última borna, donde pone N y un radiador con una flechita para abajo, pues será el cable de neutro que va al radiador. ¿De acuerdo? Creo que está bastante claro, no es nada complicado. Si por supuesto, tenemos que desconectar la corriente para trabajar con seguridad y a partir de ahora lo podemos hacer. Entonces vamos a seguir el orden y vamos a ir conectando. Aquí, repito, tengo mi cable de alimentación y aquí tengo el cable que sale del radiador de hilo piloto. Bueno, pues empezamos. Aquí tengo L para arriba, significa que es el cable de fase de alimentación. Lo pongo aquí. Y ya que estoy con el cable de alimentación y me falta ahora el neutro, voy a buscar aquí hasta esta borna, N flechita para arriba, y aquí voy a conectar el cable de neutro. Si consigo meterlo, ahí está. El cable de alimentación y ya está. Por lo tanto, mi cable de alimentación ya está. Donde corresponde fase de entrada y neutro de entrada. Ahora voy con el cable del radiador de hilo piloto. Aquí tengo la L, la borna identificada con L y un radiador con flecha para, como de salida, para abajo. Entonces cojo aquí, busco la fase, que está perfectamente identificada, y lo meto el cable en esta borna. Es este, es el marrón, ¿vale? Marrón identificado con fase y aprieto el tornillo. Luego sigo, llego a la borna donde tengo que meter el cable de hilo piloto, el cable negro, el que pone aquí hilo piloto. Muy bien, muy sencillo, muy claro, lo meto aquí en la borna correspondiente y aprieto el tornillo. Finalmente me va a quedar el cable de neutro que va al radiador, está bien claro aquí, es esta borna, N radiador, flechita para abajo, pues aquí ponemos este último cable de color azul y perfectamente identificado con neutro en su etiqueta y también lo apretamos. Ya está cableado nuestro módulo. Ahora podremos subir la corriente. Le llega la corriente a nuestro radiador, por supuesto, y nuestro módulo, que cuando viene de fábrica entra directamente, sin hacer nada, en modo inclusión, con lo cual nos iremos a nuestra central de domótica Zigbee, la que sea, la pondremos en modo vinculación, detectará el módulo, lo incluirá, os lo voy a enseñar ahora en distintas pasarelas Zigbee, y lo podremos usar. ¿Qué veremos en el controlador domótico? Pues muy sencillo. Todos los modos, podemos elegir los 6 modos y al elegirlo en el controlador domótico, a través de este hilo negro, mandará la orden al radiador y el radiador cambiará de un modo a otro. Que repito, son 6, parada, modo eco, modo confort, modo antihielo y modo confort menos 1 grado y modo confort menos 2 grados. Y repito, los grados del modo confort se establecen aquí en la pantallita del radiador. Podemos poner 22 grados, por ejemplo, 20 grados, 21 grados, como queramos. Y a partir de ahí, el modo eco serán 3,5 grados menos que el modo confort. Así de sencillo. Esto, si no tenemos
una caja empotrada para meterlo, lo podemos hacer perfectamente con una caja de montaje en superficie de Nodon, que para eso están, para este módulo y para otros. Os lo voy a enseñar ahora para que la veáis, que es perfectamente adecuada. Y ya está. A partir de ahí, en la domótica, por supuesto, no solamente podéis controlar a distancia vuestro radiador, sino que podéis establecer programaciones inteligentes en función de muchas cosas, en función de si hay gente en una habitación o no, o por programación horaria para pasar de un modo, por ejemplo, confort a un modo eco o a un modo antihielo si os vais de semana o de vacaciones, o parada en verano, etcétera, etcétera. Las posibilidades son muchísimas y, como os decía, se puede ahorrar hasta un 30% con respecto a un radiador convencional. Pues aquí tenéis la caja de montaje en superficie. Es una caja que os he presentado en otro vídeo. Os lo pondremos aquí también para que lo podáis ver. Viene en una caja como esta, con un cable adecuado para este tipo de usos u otros. ¿Y cómo es la caja? Pues vais a ver, tiene una tapa superior y una tapa interior. Se coloca el módulo aquí, está previsto para ello, se encaja aquí perfectamente y el cable entra por aquí y el cableado la verdad es que está muy bien y es muy cómodo instalar una caja de estas para este tipo de usos, ¿no? Se sitúa aquí a un lado del radiador, por lo tanto digamos que la propagación de la señal Zigbee es muy buena, no hay ningún problema y es una forma segura de instalar el módulo si no tenemos una caja empotrada. Espero que este nuevo vídeo sobre radiadores de hilo piloto y el nuevo módulo Zigbee de calefacción de Nodon os haya gustado y sobre todo espero que os haya sido útil y os haya dado ideas para ahorrar energía. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis, por supuesto, en hacerlas, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, nos podéis poner un like y también sabéis que si no queréis perderos ningún contenido de los que publicamos, tenéis que darle a la campanita y así YouTube os avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nada más, hasta muy pronto.